Ok. Ok, entonces era lo que teníamos. 277, luego aquí 54 y luego aquí 7. Y luego para los machos íbamos a tener el genotipo X y X0. ¿Sí? Sí. Son las dos opciones que tiene, solamente los machos. Aquí teníamos 311 y aquí 42. Esos eran los datos que tenía. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Y tenían ¿qué era lo que tenían que hacer? Probar el equilibrio Hardy-Weinberg. ¿Sí? Sí. No los escucho. Aquí Sí. no estoy viendo el Sí. Sí. chat ni nada por el estilo, así que necesito Sí. escucharlos. Ok, Sí. Sí, está bien, me parece bien. Sí. Este, ¿cómo se comprobaría el equilibrio Hardy-Weinberg? con una prueba de chi cuadrada. Bueno, sí, pero antes de eso, ¿qué es lo que yo esperaría? ¿Cómo deberían de ser la frecuencia de los machos respecto a las frecuencias de las hembras? Igual Deberían de ser iguales. Y la o frecuencia de muy la cercanos. población en general debería de ser igual a la frecuencia de los machos y de las hembras, ¿sí? Eso es lo que yo esperaría en un equilibrio Ujú, Hardy-Weinberg. ujú, Lo primero que tengo que hacer es calcular las frecuencias. Estas frecuencias de aquí son las frecuencias de ¿quién? De P cuadrada, ¿sí? De 2PQ y de Q ujú. cuadrada. Y esta sería Ujú. la frecuencia De de P y P S y de y vehículo. Q. Q, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular P y Q, ¿no? Pero tengo que calcular P y Q para primero para hembras, luego para machos y luego para la población en total. ¿Ok? Ujú. Entonces, tengo aquí los alelos que van a ser alelos A1 y alelos A2. ¿Ok? Voy a hacerlo un poquito más grande para que sea mejor. Ok, entonces, ¿cuántos alelos? Bueno, aquí y voy a calcular los totales. Ok, el total de machos, total de hembras y total de machos. Entonces, este sería igual, obviamente, a la suma de estos tres. Y este sería igual a la suma de estos más estos. ¿Sale? Si tienen duda en algo, me dicen para que sepa que hay problemas. Entonces, para contar el número total de alelos, sería aquí, ¿cuántos alelos A1 hay? Aquí. 554. Exacto. Sería la cantidad de individuos por 2, ¿no? Porque Ujú, tienen 2 alelos. ¿Ok? Aquí habría 54 alelos A1 ujú, y habría 54 alelos A2. ujú. Bueno, aquí habría 0 alelos A2. Aquí tendríamos 0 alelos A1 y tendríamos 14. 14, que sería 7 individuos por 2, porque son 2 alelos, tenemos 14. Ujú, ¿Ok? Aquí podemos calcular los totales. Entonces tenemos 608 alelos A1 y 68 alelos A2. ujú. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular P, ¿ok? Lo único que tengo que hacer es calcular P respecto al total. ¿Sí? Es decir, cuál es la frecuencia de alelos A1 respecto al total de alelos. ¿Sí? Ujú, Entonces, este sería, el total de alelos sería igual al total de individuos por 2, ¿no? ujú. Ok.
Entonces, el total de alelos A1 sería igual a la suma de estos más estos, ¿sí? Ujú. Bueno, sería más 0, pero eso no tiene sentido. Y todo eso dividido entre el total. ¿Ok? Ujú. Para Q sería igual a la suma de los heterocigotos más los homocigotos dividido entre el total de Ujú. alelos. Ok, y hasta aquí les debió de haber dado esto. Ok, Ujú. ¿sí? Ujú. Sale. Entonces, esos son los valores de P y de Q para las hembras. Para los machos, ¿cuáles serían los valores de P y de Q? Bueno, es muchísimo más sencillo porque aquí nada más tengo que calcular la proporción. Entonces, la proporción sería aquí 311 entre el total, Maestro, ¿sí? perdón, el, en los alelos, bueno, el alelo A1 era 554 más 54 más 0 y eso se dividía entre el total. Ajá, este más este entre el total. Sí. Ok, sí, sí, sí. Gracias. Y para Q sería este más este entre el total. Ok, sí, gracias. ¿Ok? Bueno, para no perderlos, voy a hacerlo igual que con las hembras. Entonces, aquí, ¿cuántos alelos A1 hay? Mm, 311, Lin, ¿no? Porque no 311. no están duplicados. Aquí tiene 0, aquí tiene 0 y aquí son 42. 42. Ok. Entonces, sería aquí la suma de, bueno, aquí serían 311, serían 42 y el total sería igual a este más este, ¿sí? 353. Es decir, Ujú. aquí tenemos 353 individuos, 353 alelos. Entonces, Ujú. si yo quiero calcular P, esto sería igual a 311 dividido entre el total. Y si quiero calcular Q, sería igual a 42 dividido entre el total. Ujú. ¿Ok? En equilibrio Hardy-Weinberg, lo que yo esperaría precisamente es esto. Que las frecuencias fueran muy similares, ¿sí? Vamos a poner Ujú. decimales. Aquí es 0.89, aquí es 0.88, aquí es 0.10, aquí es 0.11. ¿Sí? Ujú. Era lo que yo les había comentado en la diapositiva en donde estaba todas las posibles combinaciones de los gametos, que si yo tengo unos valores para las hembras, yo esperaría que en equilibrio tener los mismos valores para los machos y viceversa. ¿Ok? Ujú. Ahora yo les di unas fórmulas para obtener los valores de P y Q para el total. ¿Sí? Ujú. Entonces, esas fórmulas, si no estoy mal, era algo así como 2/3 de P más 1/2 de H más Ajá, un más. tercio de R, ¿sí? Ujú. Algo así por el estilo. Voy a poner aquí las letras, nada más para que no nos perdamos. Entonces, este sería P, sería H, H. este sería Q, este sería R y este sería S. Les voy a poner otro color. Ok, y las fórmulas, las voy a poner aquí para que las alcancen a ver si se ve. Ujú. Este es el cálculo de P. Ok.
¿Qué necesitaría calcular para poder utilizar estas fórmulas? Pues las frecuencias de P, Q, bueno, de P, H, Q, R y S. Y eso es lo que me faltaría. Entonces, ¿cómo las calcula? Pues realmente no es tan complicado. Simplemente tengo que calcularlas. Tengo que calcular los genotipos respecto al total, ¿sí? Es decir, Ujú. para calcular la frecuencia de estas frecuencias, lo voy a poner aquí abajo para que lo sigan. Sería, ¿qué proporción tengo de homocigotos? ¿Qué proporción tengo de heterocigotos? ¿Qué proporción tengo de homocigotos recesivos? Respecto al total. Entonces, esto sería igual a 277 entre el total, ¿sí? Este sería igual a 54 entre el total. Ujú. Y este sería igual a 7 entre el total. ¿Sí? Estoy calculando cuántos homocigotos dominantes tengo en proporción. Cuántos heterocigotos y cuántos homocigotos recesivos. Ujú. Voy a checar que ya no haya nadie porque es un problema de Zoom que me ha pasado en otras reuniones es que uno tiene que aceptar a las personas que van a entrar a la sala. Y he tenido reuniones en donde se quedan varios porque el coordinador no los acepta. Entonces, yo creo que ya estamos todos. Ok. Entonces, estas son las frecuencias de P, de H y de Q. Ujú. De R y de S sería igual a 311 entre el total. Y este sería igual a 42 entre el total. Ok, entonces ya tenemos todos los valores. Ujú. Entonces, si yo quiero calcular estos valores de P y Q, unos son para machos, otros son para hembras, y me faltaría el de la población total. Entonces, esto sería para la población total. Entonces, esto sería igual a 2/3, que sería, vamos a suponer, 0.66 aproximadamente, Ujú. que multiplica a P, ¿sí? ¿A dónde está P? Aquí está P. Más 1/2, sería 0.5, que multiplica a H, aquí está H, Ujú. más 1/3, Punto que tres. sería 0.33, que multiplica a R. ¿Ok? Ujú. Y aquí sería igual a 2/3, que sería 0.66, que multiplica a Q más 1/2 de H, es decir, 0.5, que multiplica a H, más 1/3, que sería 0.33, de S. ¿Ok? Entonces, con esto ya tenemos el cálculo de P y Q para las hembras, 0.89.10, para los machos, 0.88.11, y esto es para la población en general, que es de 0.88.10. ¿Ok? Entonces, se fijan, los valores no son exactos. No son exactos. ¿Por qué no son exactos? Porque Y eso ya lo habíamos visto desde Pequeño que vimos margen de error, ¿no? mendelismo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un margen de error, o por qué no nos salen exactamente como lo habíamos dicho.
¿Puede atribuirse alguna de las variaciones? No. Recuerden que yo les había comentado, lo mismo había pasado cuando calculamos las frecuencias en mendelismo y teníamos que hacerla aquí cuadrada porque los valores no salían exactos. Y de hecho yo les comenté que a Mendel no le salieran los valores exactos por el tamaño de su muestra. Porque va a ir tendiendo a la regularidad estadística. Exactamente, entonces para poder alcanzar la regularidad estadística, obviamente necesitaríamos aumentar el tamaño de la muestra. Entonces, aquí tenemos una muestra de hembras de 338 y de machos de 353. Entonces, realmente no es tanto. Entonces, si quisiéramos tener los valores exactos, tal vez tendríamos que llevar la población hacia infinito para tener los mismos valores de P y Q, tanto machos, hembras y en la población total. Pero si hiciéramos una aquí cuadrada, estoy seguro que saldría que está en equilibrio Hardy-Weyl. ¿Ok? ¿Dudas? Yo tengo una duda. Sí. En este caso, bueno, en estos ejercicios, entonces, para demostrar el equilibrio, ¿no necesitamos ver las frecuencias de la siguiente generación? Pues se puede calcular. O sea, lo que tenemos que hacer es calcular las frecuencias para la siguiente generación y hacerla aquí cuadrada. Igual sería por separado hembras y machos. Exactamente. Ok. Exactamente. Tú ya tienes el valor de P y Q. Ya tienes el valor de P y Q. Entonces, tendrías que asumir un tamaño poblacional igual para hembras y un tamaño poblacional igual para machos. Entonces, tendrías que calcular P cuadrada, 2PQ y Q cuadrada en este caso. Y aquí realmente no hay mucho que calcular. Para machos, las esperanzas son las mismas. ¿Sí? Entonces, realmente Ok. donde se tendría que calcular es en las hembras. Y ver si las frecuencias cambian. Pero nada más de ver, o sea, el hecho de que estos sean exageradamente similares, esperaríamos que estén en equilibrio. ¿Sí? Ok, pero entonces en estricto sentido en machos nunca cambiaría tampoco, ¿verdad? Porque es el mismo valor. Sí, no, en teoría, en este ejemplo no cambia. En este Ok. ejemplo no cambia. Si fuera otro ejemplo, sí podría cambiar. ¿Sí? ¿Se les ocurre por qué podría cambiar las frecuencias en herencia ligada al sexo? ¿Podría cambiar el tamaño de la población? No. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una característica está ligada al sexo, pero es letal en homocigosis? Morirían los individuos. Exacto. Entonces, en las hembras tendríamos portadoras, tendríamos individuos que están falleciendo, y en el caso de los machos, las frecuencias solamente estaríamos viendo a los individuos que están libres. Entonces, sí estarían cambiando las frecuencias. Ok. ¿Ok? Entonces, en este Gracias. caso, en este ejemplo no cambia, pero si hay algo que estuviera afectando a los homocigotos, entonces ahí sí cambiarían las frecuencias. Doctor, Ok. una duda. Sí. ¿Las frecuencias podrían acercarse más a ser iguales si el tamaño de la muestra fuera el mismo para hembras y para machos? No. No, Ok. esto cambia. Estos serían iguales si aumentamos el tamaño de la muestra. Ok. Si aumentamos el tamaño de la muestra tanto de hembras como machos, entonces vamos a acercarnos más a la regularidad estadística. Ok. No depende de que sean iguales estos. Ujú. ¿Ok? Ujú. Entonces, y su segunda tarea, era de las personas que son daltónicas. Entonces, tomen como ejemplo esto para tratar de entender la tarea y tratar de hacer los cálculos que se piden. ¿Sí? ¿Ok? Ujú. ¿Dudas, chicos? ¿Ya les queda Mm, un poquito más claro? Sí. Otra pregunta. Sí. P y Q de la población, después, ¿en qué se usan? ¿Se pueden utilizar para hacerlo de la fórmula cuadrática? Sí. Ok. Sí, de hecho, o sea, ustedes si van a calcular la siguiente generación, ustedes pueden utilizar estos valores de aquí para Ujú, hacer P cuadrada, Q cuadrada, P ujú. cuadrada, 2PQ y Q cuadrada. Y los resultados le estarían indicando precisamente cuál sería la siguiente generación de hembras y Ujú. de machos. ¿Sí?
Pero básicamente este es para poder ver si está un equilibrio hembras y machos, ¿sí? O sea, se espera que estos valores de aquí y estos de aquí sean iguales. Eso te está indicando que la población está en equilibrio. Tendríamos, como decía, creo que era Daniel, que calcular la siguiente generación para ver si realmente las frecuencias están cambiando o no. ¿Sale? Ok. Ok. Bueno, entonces pasaríamos al siguiente tema, que sería ya las alteraciones al equilibrio Hardy y Weinberg. Ok, de hecho ustedes hicieron un resumen sobre esto del libro de Falconer. ¿Cuáles son las alteraciones? Porque esto no es alteración, porque obviamente nada más es herencia ligada al sexo, ¿sí? Y vamos a ver que existen, les voy a compartir la presentación. Entonces, ¿qué otras cosas podrían alterar el equilibrio Hardy-Weinberg? Podría alterar, por ejemplo, que en lugar de, hasta ahorita hemos estado hablando solamente de dos alelos, alelo A1 y alelo A2, ¿sí? ¿Qué más podría alterar, sí? ¿O por qué podríamos tener frecuencias diferentes? Bueno, una de esas sería que tuviéramos más de dos alelos, ¿sí? Que eso ya lo habíamos hablado. ¿Qué ejemplo tenemos de alelos múltiples? ¿Recuerdan algún ejemplo de alelos múltiples? El caso del color. Por ejemplo, los colores, las capas de colores en animales, en donde tenemos series alélicas, ¿sí? Vimos el ejemplo de los conejos, en donde tenemos una serie alélica de negro, blanco, chinchilla, etcétera, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de sangre también son alelos múltiples, en donde tenemos A, B y O. Y si estamos hablando de perros, por ejemplo, los tipos sanguíneos en perros es una serie alélica grandísima, igual para caballos. Entonces, aquí ya no vamos a calcular solamente la frecuencia con P y Q, sino calcularíamos la frecuencia con P, Q y R, sumando un alelo más. ¿Ok? No los voy a complicar con esto. Esto nada más quiero que sepan que existe. No nos vamos a meter a detalles con esto. ¿Ok? Entonces, tenemos herencia ligada al sexo. Podemos tener también alelos múltiples. Bueno, aquí vienen alelos múltiples, o podemos tener, por ejemplo, la combinación de dos genes, ¿sí? Es decir, ya no hablar nada más de un gen, sino dos genes que estuvieran ligados, ¿ok? Entonces vamos a poner una característica que dependiera de dos genes. Entonces ya tendremos la frecuencia de P1, de Q1, y la frecuencia de P2 y de Q2, ¿ok? Eso también nos alteraría las frecuencias. No los voy a poner a hacer ejercicios de esto no se preocupen. Y todavía aquí vamos a tener diferentes escenarios. Cuando los locis son independientes o cuando los locis están ligados. ¿Ok? Entonces nada más para que lo pongan en sus apuntes. ¿Cuáles son algunos escenarios en donde podemos tener diferentes cálculos de P y Q en una población? Entonces ya vimos herencia ligada al sexo, a los múltiples genes, y de estos múltiples genes pueden estar ligados o no ligados. ¿Ok? De esos no vamos a ver ejemplos, solamente quiero que lo sepan. Sí, Dana. Una pregunta. En lo de alelos múltiples, también, bueno, en el libro de Falconer viene lo del grupo sanguíneo ABO. ¿Ese se incluiría en esa parte de alelos múltiples? Sí, son alelos múltiples, exacto. Ok, gracias. En ese caso tenemos que calcular P y Q, que es A y B, y O sería R. Pero se complica, ¿no? O sea, cada vez se va a complicar más, porque hay muchas características que no nada más dependen de 3 alelos. Podemos tener 4, 5, 6.
Ok, gracias. Ok, entonces, el siguiente tema sería ya las fuerzas que alteran el equilibrio Hardy-Weinberg. ¿Sí? Este tema ya es un poquito más, ya vamos a ir viendo ahora sí los ejemplos puntuales de cada uno de estos puntos, pero a mí me gustaría que los viéramos con detenimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece si dejamos la clase hasta aquí? Antes de entrar con este nuevo tema.